La primera agrupación aspira Daniel Gallardo, quien hace pocos días compareció en el caso del cementazo. Veamos, escuchemos la siguiente información. De cara a las elecciones 2018, los distintos partidos han definido a los candidatos de los 57 puestos por los que optarán en Cuesta de Moras. Este fin de semana el Movimiento Libertario y el Partido Renovación Costarricense pusieron nombre y apellido a esta lista. En mi caso estoy encabezando la provincia de San José, la provincia de Alajuela, doña Patricia Romero, la provincia de Punta Arenas, Noel Ivo Campos, la provincia de Guanacaste, Priscila Solano, la provincia de Cartago, Mónica, la provincia de Heredia, Roberto René Picado, la provincia de Limón, Manuel Hernández, exdiputado. Tenemos segundos lugares también con una condición impecable, terceros lugares, o sea, son papeletas debidamente analizadas, consensuadas, con personas que pueden aportar muchísimo a este país desde la Asamblea Legislativa. Hoy tenemos la primera y única candidata a la presidencia, que es Stephanie Campos, una periodista, una comunicadora con una propuesta seria y responsable para Costa Rica. Tenemos dentro de las 7 provincias 4 mujeres que encabezan provincia y 3 hombres, por lo que el tema de género no solamente es un discurso para nuestro partido, Renovación Costarricense, sino que son hechos. Y yo creo que aquí los costarricenses están esperando que no solamente se hable, sino que lo que se dice se pueda hacer. Los principales cuestionamientos dentro de estas listas: en el primero, el Movimiento Libertario, la sancarleña Patricia Romero, ex congresista del Partido Acción Ciudadana, fue electa en el primer lugar por Alajuela. Tomó el lugar de Seidy Bravo, quien renunció a su curul. Por su parte, en el Partido Renovación Costarricense, 2 veces diputado y el expresidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Daniel Gallardo, encabezará la lista de candidatos a diputados por San José. A mí me quedó nosotros nos quedó muy bien el tema de que compareciera ante la comisión, donde se demostró que toda su investigación, un fiscal y un juez de la República dijeron claramente y contundentemente que tan siquiera lo indagaron, tan siquiera lo entrevistaron porque no había hecho absolutamente nada ilícito, y yo creo en eso. Creo en un país democrático, y en un país democrático donde la justicia impera y donde la justicia ha dicho él está completamente libre de todo, lo hizo bien, lo hizo transparentemente. Además, en la lista de los diputados libertarios llama la atención la candidatura de Noel Ivo Campos, directivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Así como he dado las energías, la fuerza y el trabajo para que el fútbol de Costa Rica mejore en lo administrativo y en lo deportivo, y que lleguemos a tener grandes alegrías, quiero trabajar para Costa Rica, para una mejor Costa Rica de oportunidades, una mejor Costa Rica que tenga empleo. Hoy, en toda la provincia de Punta Arenas, que soy candidato a diputado por el primer lugar, por la provincia de Punta Arenas, en nombre del Partido Movimiento Libertario, necesita mucho trabajo. Ambos partidos esperan poder aumentar hasta 3 partes la cantidad de diputados que los representan en el Congreso. Bien, y para hablar sobre este y otros temas, porque mañana es la convocatoria de elecciones, Helen, 4 de octubre, están con nosotros Rotzay Rosales, don Carlos Carranza, ya me iba a enredar con el apellido, y nos acompaña también Daniel Calvo. Bienvenidos, un gusto tenerlos esta mañana. Buenos días. Buenos días. Se cierra ya el anuncio se cierran las candidaturas con estos procesos que se realizaron el pasado domingo, nombres interesantes, nombres que estuvieron con el Partido de Acción Ciudadana como Patricia Romero, hoy están con el Movimiento Libertario, nombres que se esperaban como Federico Malabasi encabezando San José, no lo están. Personas muy cercanas al candidato como Danilo Cubero lo están, y también Daniel Gallardo encabezando ese primer lugar, quien había comparecido recientemente por el caso del cemento, de la importación del cemento. ¿Cómo ven ustedes las inscripciones de las candidaturas y este proceso electoral que se anuncia mañana oficialmente? Rotzay Rosales, a ver, iniciamos contigo. Tenemos que recordar que también la Unidad Social Cristiana tiene, ya que no lo hicieron, digamos, directamente ellos, están en el entredicho de modificar sus postulaciones a diputados que se cumpla con el precepto. En Tribunal de Ética hay varios casos. De la paridad, exactamente. Sí, en el Tribunal de Ética además están varios casos en investigación. Así es. Que tienen que ver con don Pedro Muñoz mismo
y me parece con las otras candidaturas que han sido cuestionadas por otros temas, como la de Heredia, Claro. la alcaldesa actual. Salas. Araceli. Bueno, hay un aspirante a candidato que incluso se atrevió a decir que iba a impugnar prácticamente todas las asambleas, ¿verdad? Las asambleas provinciales. Entonces, eso es un asunto que va a tener que dirimir, si no las instancias internas del PUS, como no lo hicieron, el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Entonces, digamos, para terminar de completar las nóminas de los principales partidos del sistema de partidos, ¿verdad? Me parece que además es previo ya a la declaratoria oficial de las elecciones, que se hará mañana en el Tribunal Supremo de Elecciones, y en donde temas, no solamente el de la paridad, sino también el del financiamiento, podrían ser temas importantes, más allá de las propuestas programáticas o de los planes de gobierno. ¿Por qué el del financiamiento, Rosales? Hay problemas de acceso, sobre todo. Los bancos, se dice, los bancos del sistema financiero nacional están reticentes a prestar dinero, por lo menos con el entusiasmo que lo hacían o que lo han hecho hasta el momento. Prácticamente esto, y las encuestas también, restringirán el crédito a muy pocos partidos, a pesar de que alrededor de 15 se presentarán en la papeleta presidencial y 20 más o menos, dependiendo de cada provincia, pero hay alrededor de 20 partidos inscritos en el ámbito provincial también. Pero no todos ellos van a tener acceso y facilidades de acceso al financiamiento. Y eso plantea un enorme problema para el principio de equidad en la competencia, ¿verdad? Quizás hemos mejorado a partir de 2009 en otros valores y principios importantes, como el de la transparencia, petición y rendición de cuentas, como lo ha hecho el tribunal, pero sí hay déficits importantes en equidad en la competencia partidaria. Y no lo digo yo, y no lo dicen los analistas de este país, lo dicen misiones de observación como el de la OEA, ¿verdad? Entonces me parece que todavía hay un camino pendiente en el mejoramiento de la democracia electoral de Costa Rica. ¿Y cómo le pareció, cómo vieron estas últimas designaciones, estos últimos nombres que se dieron el fin de semana? Me parece que hay 4 elementos presentes prácticamente en todos los partidos. Daniel Calvo. Uno, el tema del transfugismo. Yo creo que es constante y se percibe pues en todas las nóminas como un candidato brinca de un partido a otro, lo que nos revela también cuál es el rol que están jugando los partidos políticos dentro de este proceso. Otro tema me parece que es el doble O sea, ninguno. No, me refiero a que hay una persona se pasa de un partido político a otro, donde los partidos políticos prácticamente nos quedan como un vehículo de acceso al poder, más allá de un tema, digamos, de militar o de estar pues consciente de los principios y los postulados ideológicos de cada uno de ellos. Por otro es el tema de la doble postulación. Me parece que hay muchos diputados, o más bien muchas candidaturas a las vicepresidencias que también van en el tema de aspirantes a diputaciones, sobre todo en la provincia de Heredia y en algunos en San José. Repitencias, creo que en muchos partidos políticos pues echan mano justamente de figuras que tengan algún grado de experiencia dentro de la Asamblea Legislativa, tal vez por lo engorroso que es comprender justamente su funcionamiento. Y también otro tema que yo resalto, que es el tema de que si bien dentro de todos podemos mencionar que hay figuras jóvenes, me atrevería a decir, en todas las nóminas de los partidos, algo que me parece pues relevante porque era algo que no observábamos pues desde hace mucho tiempo. ¿Qué dice don Carlos Carrano? Agregaría varios elementos. El primero, me parece que los partidos políticos no tienen una coherencia política establecida. Uno esperaba que el Partido Libertario, que se ha señalado como un partido de la libertad económica, manejo de mercados, etcétera, todos sus candidatos fueran en esa línea. Si uno ve a la diputada del PAC, Patricia, podrá darse cuenta que ahí hay un cambio, que hay un elemento pragmático. Y segundo, el que cambiaran al señor Malavasi por una persona que ha sido diputado, pero no tiene el mismo peso que Malavasi, eso demuestra que hay un juego político de parte del candidato. Aunque el candidato dice que es un acuerdo para unir al partido, no hay eso. En segundo lugar, yo creo que en algunos partidos, como los partidos religiosos, están apuntando a candidatos que vienen de otras fuerzas, pero que tienen capacidad para manejar el manejo político en la Asamblea. Daniel Gallardo. Un Daniel Gallardo, que es un hombre de experiencia, un hombre que sabe, buen orador, sabe defenderse, también tiene calma y sabe negociar más ampliamente, tal vez que algunos de los diputados. Yo agregaría un tercer elemento. Posiblemente lo que señalaba Daniel con acierto y Rothschild, de que algunos candidatos van a la vicepresidencia
para jugar en dos sentidos. Primero, tener una papeleta de candidatos a la presidencia buena, pero viendo la posibilidad que San José o Heredia se puedan elegir como diputados. Y además proyectando a alguna gente como cuadros futuros, como el caso de la Alianza Demócrata Cristiana, donde está Laura Fernández, politóloga que ha estado en la Asamblea Legislativa, en Mideplan, en diferentes lugares. Entonces estamos viendo un juego muy interesante en ese sentido. Tal vez el problema más álgido lo tiene el Partido Unidad Social Cristiana, porque todavía están en esas aguas que uno no sabe qué va a salir de ahí, porque también puede haber impugnación parcial de las papeletas a diputados en algunas provincias. Entonces tiene que ver el candidato cómo juega y cómo juega con las diferentes fuerzas, elementos. Creo que ya los primeros elementos para mañana ya están dados. Ahora vamos a ver qué es lo que sigue en ese juego de ese naipe para la Asamblea Legislativa. Don Carlos Carranza, pero ¿hasta cuándo tiene tiempo en el caso del Partido Unidad Social Cristiana para finiquitar esto, ya sea con el Tribunal de Ética interno o ya que quede en manos del Tribunal Supremo de Elecciones? No, yo creo que ya casi los tiempos están vencidos. Las instancias internas parecían estar ya agotadas. Esto le traslada la responsabilidad a la instancia en alzada, que es el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Ellos esperan, el tribunal siempre ha tenido esa práctica de esperar de que se resuelvan estas disputas por las instancias internas partidarias, pero en caso de que no haya, como no se dio en el caso de la Unidad Social Cristiana, una nueva asamblea que rectificara esta condición, pues va a quedar en manos de ellos el cumplimiento de la norma de paridad. Lo que pasa es que sí hay un plazo perentorio que creo que es hasta finales del mes de octubre. Y hay que dar tiempo, un espacio para eso. Yo esperaría o sea que a finales de octubre ya podríamos saber cuál es la nómina del Partido Unidad Social Cristiana. Y además quedan pendientes el nombramiento de algunas vicepresidencias, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos partidos. Sí, muy importante. En el Partido de Liberación Nacional entiendo que se resolverán el próximo 12 de octubre, que es la fecha de su aniversario, que ha sido pues la costumbre de siempre. Y también en el caso del PAC y en el caso del PUS también. Me parece que el PUS todavía no tiene definidas a o sea, los tres, digamos, que han estado en el juego político. Claro. Ahora, es bien interesante, Carlos y Daniel, comentar también esa búsqueda de equilibrio casi nunca felizmente logrado entre experiencia, como la canción, ¿verdad? Experiencia y juventud. El punto medio. ¿Verdad? Exacto. Ese justo medio aristotélico, ¿verdad? Que nunca se encuentra o no se termina de articular. Pero en el caso, por ejemplo, es interesante, de Daniel Gallardo, 2 veces diputado a la Asamblea. Por Liberación además, Nacional. En situaciones, y fue jefe de fracción. A eso voy. Jefe de fracción de Liberación y en una coyuntura muy complicada. Ustedes recordarán, fue la coyuntura del combo ICE, ¿verdad? Entonces, hay una capacidad. Ahora fue asesor, era asesor, o sigue siendo asesor del diputado Gonzalo Ramírez, presidente de la Asamblea Legislativa. Y entonces siempre se busca combinar experiencia y también, no sé si aparente, pero por lo menos una cara visible de renovación de estructuras. Y eso también está bien. Me parece que parte de los procesos de democratización, de remozamiento que exige el Código Electoral, la Ley Electoral y las normativas derivadas, que tienen la intención de que los partidos, si no lo hacen por voluntad propia, por lo menos se vean obligados a hacer estas renovaciones cada 4 años. Si me permito agregar, la voluntad propia casi no existe, es voluntad jurídica. Claro. Y esto de renovación es importante de diputados. Tal vez uno puede tener dudas sobre algunos, pero esto es importante porque también las clases políticas tienen que renovarse. Tienen que haber nuevas figuras políticas en todos los partidos políticos como elemento central. Puede ser más cosmético que real, pero lo cierto es que por lo menos hay una imposición que tienen que cumplir los partidos, ¿verdad? ¿Eso se ve también en el Frente Amplio? Pues sí, prácticamente solo la figura más renovada o más renombrada, más allá de las estructuras partidarias, es José María Villalta. Pero de ahí en fuera, prácticamente en todas las provincias hay una visible, clara renovación de esos cuadros. Pero se están jugando entonces, por lo que ustedes dicen, los primeros lugares con una figura de experiencia, ¿verdad? Y que, pese a lo que sea, pudo haber tenido, digamos, cuestionamientos como en el caso de Daniel Gallardo, o cuando estuvo en la polémica Danilo Cubero con el tema de las galleras, ¿verdad? Pero se están asegurando, José María Villalta, digamos, una figura ya también con mucha experiencia, pero cercana a la estructura, es decir, los primeros lugares están cercanos a la estructura, prefirieron un Danilo Cubero versus un Federico Malabasi. ¿Qué dice José Carlos Chinchilla, que acaba de integrarse a la mesa? Buenos días. Muy buenos días.
Bueno, efectivamente es un esfuerzo muy grande el que tiene que hacer en este caso el movimiento libertario, en un espacio que ahora tiene más oferentes en lo que corresponde a su ideología. Perdón, Liberación Nacional con Carlos Ricardo Benavides también en primer lugar, muy cercano también a la estructura que está manejando en este momento el partido, digamos, al grupo. Sí. Yo decía que el movimiento, en el caso del movimiento libertario tenía que hacer un gran esfuerzo porque ahora su visión ideológica está compartida con otros partidos. Tratan de dar confianza, por un lado, con la idea de que sí están cambiando, pero realmente no cambian tanto, porque y se mantienen en los lugares más elegibles, posiblemente los mismos que estuvieron en el pasado. Pero eso sería para todos. Digamos, eso sería... Están asegurándose el primer lugar con una figura de experiencia, todos. Sí, eso en general está ocurriendo, ¿verdad? Y el mensaje es un mensaje de que estamos cambiando, pero realmente, como bien lo decías, Roxay. pareciera que, Roxay, que pareciera que más bien es un poco cosmético el asunto, porque lo que es la toma de decisiones va a estar en manos de la gente de experiencia, ¿verdad? Y esto, de alguna manera, yo creo que puede, en lugar de atraer al electorado, recordemos que hay un porcentaje muy elevado, un 40% de gente joven, puede ser más bien un desestímulo. Y podría ser una oportunidad para otros partidos que arriesguen más, ¿verdad? Que arriesguen más en el sentido de gente más joven, gente, si no necesariamente más joven, menos conocida, que ya no ha sido marcado por la experiencia legislativa, ¿verdad? Y que en ese sentido pudiera tener una oportunidad mayor. Don Carlos Chinchilla, ¿cuál sería como esa posición que deberían tener los jóvenes que van todas estas agrupaciones políticas a buscar una diputación para poder lograr empoderarse y que no sean solamente una figura cosmética, como dicen ustedes ahí, que por legislación deben de ponerlos, porque bueno, ya en la administración actual hay varios viceministros que son de edades muy jóvenes y que pues en algún momento han tenido esa falta de experiencia, les ha cobrado la factura? ¿Cómo deberían empoderarse para poder resaltar y demostrar que sí lo pueden hacer? Bueno, yo pienso que serán las propuestas concretas que lleven, y sobre todo orientado a este segmento de la población, que es importante, los que pueden empezar a hacer que las luces se enciendan y se refleje su trabajo legislativo en eventualidad que lleguen, ¿verdad? Y eso es una muy buena oportunidad en un momento en el cual, a mi juicio, la vieja clase dominante o la vieja clase política, digámoslo de una manera más amplia, se ha desgastado mucho. Hay una poderosa falta de legitimidad, hay una suma de errores que ha venido, digamos, desvalidando, digamos, su derecho a ejercer liderazgos. Entonces, ahí se presenta esa oportunidad, que estas nuevas generaciones, con proyectos que realmente vayan orientados hacia el segmento de la gente joven, pueda de alguna manera sobresalir y convertirse, digamos, en este momento en la plataforma de lanzamiento para las próximas 2 décadas. Bueno, pero entonces... No, quizá nada más para agregar a lo que menciona José Carlos. Yo creo que todos los partidos políticos, si suponen que poner figuras jóvenes le supondrá el electorado o la votación de la población joven, es un craso error. Yo creo que aquí el tema pasará más por cuáles vayan a ser sus propuestas, más que solamente por poner, digamos, una figura joven que si bien puede causar una empatía inicial, pues no se queda más allá que en eso. Y por otra parte, con el tema que mencionaba José Carlos, de poner encabezar figuras tal vez de un mayor reconocimiento, eso también yo creo que se encuentra enmarcado dentro de la teoría que nosotros conocemos como el arrastre. Poner una figura conocida que de alguna manera pueda ir subiendo o generar pues algún tipo de mayor movilización que permita que las personas que generalmente jóvenes que vienen en otros puestos quizá con más dificultad de ser electos, pues puedan también llegar a ostentar un cargo en... Pero no se la jugaron, se pusieron a la experiencia en primer lugar, porque no se la juegan poniendo a alguien desconocido en el primer lugar. Sí, sí. Ahí tal vez hay que señalar que ese paso no lo dieron, ese cambio no lo dieron. ¿Es válido o no es válido? No sé en todas las provincias. Es válido, pero... No sé en todas las provincias. Hay 3 provincias. Pero San José no se la jugaron. San José, Heredia y Alajuela. Cartago hubo un cambio que fue en algunos casos femenino, pero las 3 provincias que están apuntando son a 3 provincias que deciden muy importantes número de diputados y en los cuales dirá de qué tamaño será la representación de un partido y otro. Porque hay que leer en varios niveles qué es lo que se está buscando. Y la otra pregunta que decía la distinguida compañera, yo creo que un diputado va a depender también
si nombra buenos asesores. Porque si nombra asesores simplemente familiares o amistades o el que le ayudó en la campaña, los resultados sabemos cuáles van a ser. Entonces vamos a tener que medir eso. Ahora, lo que sí creo que la gente joven que se lanza sí tiene sus grupos de apoyo. No tan grandes como otras épocas, pero sí tienen gente en la que se comienza a mover y que son estratos que se mueven en redes, que se mueven en ciertas actividades, que comparten, no son tan ideológicos como en otra época, sino de afinidades más personales que ideológicas. Yo voy a hacer unas anotaciones a las certeras intervenciones que me han antecedido. La primera, quizás, es recordar que, si bien es cierto, coincido con Daniel, la oferta programática va a generar toda una expectativa. Lo cierto es que ya no pesa tanto como antes. ¿No? Lo que está pesando más, ética. En este momento estaría pesando ética. De los temas recurrentemente posicionados en los estudios de opinión, no hay que indagar mucho, es corrupción, ¿verdad? Y por supuesto corrupción vinculado a función pública en general, empleo y los temas más, digamos, económicos, que tiene que ver con costo de vida, que esos van a ser permanentemente ahí. Y seguridad. Seguridad, que ha estado cambiando, ¿verdad? Por lo menos en los últimos años ha estado, no siempre ha estado presente. Hay que decirlo, corrupción tampoco. Corrupción emerge con fuerza en realidad durante este año, ¿verdad? Y con mucha más razón en virtud de los casos como el de Cementazo. No estaba en la del CIEP todavía. Hay que ver si en las próximas estará. Pero es un tema de ruptura. La corrupción es un tema de ruptura. A diferencia de otros. El tema del empleo, el tema... Siempre ha estado, digamos, pero el tema de ruptura ha generado, el tema de la corrupción ha generado ruptura. Recordemos el caso de Rafael Calderón, de los expresidentes. O sea, genera realmente rupturas. Sí, pero eso no necesariamente se transforma en una propuesta programática, que es lo que la gente estuviera esperando. O sea, es un tema disruptivo, ¿verdad? Sí. O sea, que además hasta cierto punto provoca igualmente en la sociedad grandes polarizaciones, digamos, en torno a opinión y cómo proceder, pero de por sí no conlleva ese posicionamiento una consecuente, digamos, propuesta partidaria o de candidatos, ¿verdad?, para su combate o para su... Pero sí puede ser un caballo de batalla. Digamos. Eso les iba a preguntar, ¿cuál creen ustedes que será el tema para esta elección? Si es que se la pueden jugar diciendo algo al 4 de octubre, porque cada vez más... Laura, yo me atrevo a decir que todavía están en prueba de marcha, y eso desde el punto de vista mercadeo es hasta deseable. ¿Eso qué significa? Además, en los tiempos están probando a ver cuál es el tema que mejor le va a convenir, y va a depender también de una actitud que ha tenido el electorado y los partidos políticos, al menos en los últimos 20 años. Y es que antes los partidos políticos proponían de manera muy temprano sus planes de gobierno, sus propuestas, ahora más bien reaccionan en virtud de la demanda. Ya no hay una oferta, estoy hablando analógicamente al mercado, ¿verdad? Sí. Ya no es la oferta de los liderazgos políticos o de las élites, porque finalmente la democracia es un juego de élites. Pero digamos, eso que antes se tomaba de manera propositiva, que se iba a exponer en las plazas públicas, ¿verdad? Hoy más bien los partidos parecen responder en efecto como si fueran Coca-Colas, ¿verdad? Lo que estuvieran vendiendo, claro. Porque crean su producto en función de una demanda específica que además es muy volátil. Pero en este caso, en este caso a mí me da la impresión, por lo que hemos visto en la Asamblea Legislativa, el pronunciamiento que están haciendo la señora Piz, por ejemplo, en este momento, sobre la salida de los directivos del Banco Central, que efectivamente, digamos, por lo menos lo que es Liberación, sí ha tomado como caballo de batalla en este momento preapertura el tema de la corrupción, porque siente que de alguna manera había sido una fortaleza aparente de este gobierno, el presidente había repuntado, el gobierno había repuntado, y entonces consideraban que ahí hay un flanco que deben de golpear para poder golpear al candidato Alvarado. Entonces, digamos, yo no sé si va a ser el caballo de batalla toda la campaña, pero en este momento, digamos, evidentemente es donde han puesto los focos, ¿verdad? Bueno, también el Frente Amplio ha dicho, yo no estoy pringado con el cemento, ¿verdad? Un poco ya ese mensaje está empezando a trascender a propósito, y además de cara a que la comisión se va a extender hasta finales de noviembre. Hay posibilidades, no está todavía en concreto. Tal vez agregaría que pueden haber 3 o 4 temas. El primero va a ser evidentemente. ¿Usted cree? ¿Corrupción? Sí, pero porque ya comenzó. Y va a iniciar la campaña por ahí. Vamos a ver si el tema da hasta enero. Si aguanta hasta enero. Porque puede ser que surjan
otros temas como empleo, como seguridad, necesidades regionales, etcétera, que pueden ser. Y en el cierre de la campaña, cuando están amarrando, van a recalcar ciertos temas, no un tema, sino 3 o 4 temas, para tratar de sacar a un candidato versus el otro. Y posiblemente vamos a ver una cosa que sí parecía ser cierta. Varias polémicas a la vez entre varios candidatos enfrentándose fuertemente, por la presencia de candidatos muy polémicos, muy enfrentadores. Juan Diego Castro y otros que posiblemente van a jugar ese rol durante la campaña. Entonces va a haber temas mezclados. No, y lo que podríamos decir es que yo creo que lo que está todavía pendiente de resolverse es realmente cuál va a ser el gran tema. Y en razón de que se resuelva cuál va a ser el gran tema, cuáles van a ser las posibilidades de cada uno de los candidatos respecto a ese tema. Porque yo creo que si la narrativa central, por ejemplo, se marca por el tema de corrupción, sin duda, por ejemplo, partidos como el PIN, encabezado por Juan Diego Castro, tendrán una opción, el llamado al populismo punitivo, pues tendrá alguna cabida dentro de la campaña, o bien si realmente termina por inclinarse la narrativa o el gran tema por el tema de situación fiscal, pues quizá algunos partidos, quizá con experiencia de gobierno, pues podrían tener muchísimo mayor posibilidades de sacar réditos justamente con esos temas. Yo no veo como liberación que el tema fiscal. No, con el tema fiscal, con el tema del Partido de Unidad Social Cristiana, que digamos que yo creo que mucho, digamos, si ha sido un tema que se ha intentado, pues de alguna manera intentar sacar, es la inexperiencia acusada de este gobierno, digamos, de respecto a cuál ha sido la situación. Veremos si ese será un tema que se termina por definir, pero como decimos, todavía queda mucho pendiente por que haya una definición clara de cuál va a ser, pues, el gran caballo de batalla en este proceso de elecciones nacionales. Hay un segmento, digamos, que son los jóvenes, que se convierte en una obsesión, digamos, de los partidos. Sin embargo, curiosamente, aquí mismo, donde está sentado Carlos, escuchamos a la hora candidato presidencial del Movimiento Libertario diciendo que era el candidato de los jóvenes. Estábamos él y yo ese día. Y lo interesante está en que aunque ese sea uno de sus aspiraciones, uno no ve todavía las propuestas, ¿verdad? O sea, que podría ser muy interesante, digamos, que estos partidos, reconociendo el peso que tendrán en la próxima elección, los jóvenes estén haciendo propuestas, pero no, hay un interés en ellos, pero no hay ninguna propuesta que yo escuche con fundamento y que se haya divulgado con fortaleza sobre este segmento. Podría ser que lo estén preparando, pero a uno les resulta extraño que un sector que va a requerir una interpelación directa, una convocatoria directa, hasta el momento no encontramos nada, digamos. Y eso presenta una debilidad más. La interpelación directa podría ser el empleo, por ejemplo. Empleo, los jóvenes ese es el fundamental. Seguridad. Pero no está. En la agenda en este momento no está. No está. Yo no veo venir, sinceramente, un macro tema que cobije a todos y que en torno a él se dirima la elección. Me parece que no, que cada vez es más también, es más difusa, es más plural y es más diversa. También esa composición, no solo etaria, es que cuando hablamos de juventud estamos también, ¿verdad?, metiendo en un paquete una gran cantidad de juventudes, ¿verdad?, que además demandan productos también muy específicos. Es muy complicado. Ahora por eso los estudios de segmentación de mercados y todo eso se ha vuelto modal, ¿verdad?, porque llegar con el mensaje directo al target o al público meta específico para capturarlo y que esto a su vez no sea capturado o competido por otros partidos, no es una tarea muy sencilla, Laura, ¿verdad? Hay una enorme diversidad, hay también una gran cantidad de opciones. Vamos a tener 10, 15 y hay partidos hasta monotemáticos. Sí, claro, están los partidos confesionales, están los partidos Vamos, que es el movimiento LGTBI. Entonces está atendiendo singular y particularmente segmentos de población también muy específicos. Entonces, en torno a eso, generar una narrativa, digamos, congruente que cobije a todos va a ser altamente difícil. Y otra situación como la que menciona Carlos va a ser decisiva, y son lo que llamamos los combates bilaterales o los pleitos bilaterales, que se van a dar en función también de la determinación que las encuestas hagan de quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, ¿verdad? O sea, claramente en política, ¿para qué se agarra uno con enanos? ¿Verdad? Si claramente el objetivo es los que están en los primeros lugares. La última elección se minusvaloró, ¿verdad? Exactamente. En la última elección pasó que efectivamente uno de los que no aparecía
al final llegó. Y ese es el tercer rasgo, la inmediatez con que no solamente los votantes, las personas votantes están tomando la decisión, sino también los partidos políticos están administrando una serie de recursos que pasan por lo económico en primera instancia, pero también por lo programático. Recuerdo que el Partido de Acción Ciudadana no sacó su programa de gobierno sino hasta un mes antes de las elecciones, y eso le hizo perder votantes. No sé si tampoco le hizo ganar ese acto singular y puntual, pero los tiempos de las políticas también y la lectura de los tiempos en torno a las estrategias y las decisiones que hay que tomar son muy distintas a los que probablemente el resto de la ciudadanía veamos. Y hace 4 años. Cerrando porque ya nos quedan, me dicen, pocos minutos. Don Carlos Carranza. Tal vez agregaría que los candidatos van a hacer algún anuncio cuando pongan los candidatos a la vicepresidencia, los partidos que no han puesto, PAC, PUS y PLN. Y posiblemente en el mensaje va a haber un primer gancho de 3 o 4 mensajes para ver ese rating electoral, cómo responde la ciudadanía ante ciertas cosas. Y yo tomaría tu idea, no solo el PAC, sino todos los partidos van a construir el programa durante la campaña, y de acuerdo, y lo van a ir modificando hasta en el mismo enero, de acuerdo a cómo vean las encuestas correspondientes. No, y además con el tema de las vicepresidencias, agregar que generalmente son utilizadas para congraciarse con un sector determinado, ¿verdad? Habría que ver realmente cuál vaya a ser el manejo de fichas de estas 3 agrupaciones respecto a la definición de a qué electorado se les quiere hacer un guiño justamente con la nominación de quienes vayan a anunciar. Y faltan. Sí. Y ya hay partidos que tomaron la delantera, ¿verdad? El Frente Amplio ya tiene... en sus 2 vicepresidencias buscó justamente atender a poblaciones que además dentro de su capital electoral son bastante fuertes, ¿verdad? Y en este momento el tema caliente de la corrupción está afectando casi a todos, con excepción del Frente Amplio. Bien, muchísimas bueno, y también gracias. el partido y el PIN. Bueno, pero algo tiene que ver el silencio de Juan Diego, que ha venido criticando al Poder Judicial durante años y ahora está en silencio. Bien, agradecemos muchísimo a los analistas invitados el día de hoy, Daniel Calvo, Carlos Carranza, Carlos Chinchilla y a Rosales. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con nuestro tema internacional también del día de hoy. El Kurdistán y Irak.